siguiente ponencia a cargo del doctor Leonardo Pérez Gallardo, a quien ya lo hemos escuchado el día de ayer, y quien en esta oportunidad nos va a dar una nueva conferencia, y tenemos el altísimo honor también de contar como panelista a la doctora Emilia Bustamante, quien, como ustedes nos saben, ha sido elegida recientemente como jueza suprema, lo que antes llamamos vocal de la Corte Suprema. Muy merecidamente le hacemos llegar también nuestra felicitación, doctora Emilia. Es un reconocimiento a su alta calidad intelectual, moral, profesional. Nuestras felicitaciones a nombre del Colegio de Notarios de Lima también. Y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, la posición de Derecho de las Familias y Función Notarial, a cargo del notario de Cuba, Leonardo Pérez Gallardo. Es doctor en Derecho, notario de La Habana, profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de La Habana, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, vicepresidente de la Sociedad de Notariado Cubano, autor de numerosos libros publicados tanto en su país como en otros países. Panelista, doctora Emilia Bustamante Ollague, jueza suprema titular y presidenta de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, abogada y magíster en investigación jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, egresada del doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, por favor, expositor Leonardo Pérez Gallardo. Adelante, señor notario. Bien, buenas tardes a todas y todos. Nuevamente tengo el reto de impartir una charla en este seminario que va haciendo historia, porque un seminario en el cual, aunque ha habido menos presencia física, ha habido mucha presencia virtual, y eso también va con los tiempos, y va con los tiempos que ha presidido la escribana Cristina Noemí Armella, cuando en Yakarta decía en su programa de presidencia del notariado que había que utilizar los recursos tecnológicos, pero sin cambiar la esencia de la función notarial. Estaba ajena Cristina de que pocos meses después, bueno, ya en ese momento, no sabíamos que ya estaba la COVID-19. El tema que voy a disertar es el que me ha llevado a mí a trabajar durante esta pandemia. O sea, los 2 años y medio desde que se declaró la pandemia, pues he venido trabajando en la redacción de un nuevo Código de las Familias en la República de Cuba. Cuba tiene un Código de la Familia que data del año 1975. El derecho familiar cubano estaba contenido en el Código Civil Español, que estuvo vigente desde 1889 hasta 1988. O sea, durante 99 años estuvo vigente en Cuba un Código Civil que incluía todo el derecho civil, salvo el derecho familiar, que ya se había desgajado en el año 1975, fecha en que se aprueba el Código de Familia cubano, que fue el tercero en América Latina, después del Código de Familia de Bolivia y el Código de Familia de Costa Rica, que fueron los 2 primeros códigos que regularon con carácter autónomo, de una manera independiente, el derecho familiar. Desde 1990 se ensaya en el país la necesidad de ir reformando un código de familia que 15 años atrás había sido aprobado. Y a partir del año 1990 comienza a rondar la idea de aprobar una ley que modificara puntualmente algunos de los preceptos del Código de Familia de 1975. Se estuvo trabajando desde 1990 hasta el año 2011, o sea, durante 21 años se estuvieron trabajando proyectos que devinieron de una ley puntual de reforma de algunas instituciones del derecho familiar hasta el año 2005, en que se convoca a reformar íntegramente el corpus normativo que contenía el derecho familiar en el país. No se olvide que el derecho familiar cubano tiene sus peculiaridades, porque durante las décadas del año 30 y 40 del siglo pasado, pues había un empuje, sobre todo de protección a la mujer, los derechos de la mujer. Cuba fue el primer país que reguló el divorcio ante notario,
en el año 1937, o sea, cuando ningún ordenamiento jurídico pensaba en atribuirle competencia al notario para conocer del divorcio. Durante 3 años, de 1937 a 1940, que se aprueba la Constitución de la República, se le atribuyó competencia al notario para conocer del divorcio. Pero en 1918 Cuba es uno de los primeros países del continente que aprueban el divorcio vincular. Y desde la década del 20 hasta la década del 50 del siglo pasado, se sucedieron normas jurídicas que protegían los derechos familiares. Así, la Constitución del 40, y el propio García Belaúnde, cuando hace un estudio del derecho constitucional iberoamericano, narra algunos aportes del derecho constitucional cubano contenido en la Constitución del 40, la Sala de Garantías Constitucionales del país, y además el hecho de que la Constitución del 40 reconoce la equiparación matrimonial, o sea, regula lo que tradicionalmente se ha concebido como concubinato, dándole efectos de equiparación al matrimonio, en aras de proteger esencialmente a la mujer como consecuencia del fallecimiento del marido, que llevaba a un estado de desprotección desde el punto de vista patrimonial. De manera que se admitió a partir de la Constitución del 40 la equiparación matrimonial, no solo inter vivos, sino la equiparación matrimonial cuando ya uno de los miembros de esa unión de hecho había fallecido. Fíjense que estamos hablando de inicios de la década del 40 y una constitución que en aquel momento se catalogó de revolucionaria en el campo del derecho familiar. Sin embargo, la Constitución del 2019, que es la última de las constituciones aprobadas en el país, proclamada el 10 de abril de ese año, hace un giro copernicano en el derecho familiar. Y este giro copernicano puede clasificarse porque le da un impulso, cataliza los derechos humanos en materia de derecho familiar. La Constitución del 19, que toma como elemento de referencia el neoconstitucionalismo latinoamericano y esencialmente las constituciones que fueron aprobadas durante la última década del siglo pasado y la primera década del siglo XXI en Ecuador, Venezuela y Bolivia, reconoce un derecho familiar constitucional, democrático e inclusivo, de manera tal que la Constitución, en el artículo 81, establece como primer derecho en materia familiar el derecho que tiene toda persona a constituir una familia. Llama la atención que en la mente del constituyente ya utiliza el plural para hacer referencia a las familias. Las familias están reguladas en la Constitución del 19 en ocasión del título 5 relativo a los derechos, deberes y garantías constitucionales. El constituyente continuamente, cuando se refiere a la familia, utiliza el plural. Por eso es que llama la atención que tengamos ahora en este seminario que hablemos de derechos de las familias en un país como Perú, que todavía mantiene un derecho de familia en sentido singular. Esta utilización del plural ha sido criticada por un sector de la doctrina cubana porque se considera que la familia es una única institución. Pero es que ni el constituyente ni el legislador del código buscan enaltecer única y exclusivamente la familia como institución. Sino, no se niega que la familia es una institución, pero se busca el reconocimiento de los modelos o construcciones familiares para atemperarlo a la contemporaneidad. De ahí por qué la utilización de la letra S, que significa plural, tiene una connotación simbólica y el lenguaje tiene un valor simbólico. Lo ha dicho en la Corte Constitucional colombiana en una de sus lapidarias sentencias cuando dice que el lenguaje del legislador siempre tiene un valor simbólico y educativo. Entonces, este valor educativo está en el constituyente cuando utiliza el plural para hacer referencia a las familias. Y precisamente el artículo 81 de la Constitución establece que las familias, cualquiera que sea su forma de organización, son protegidas por el Estado. Por lo tanto, el artículo 81 de la Constitución está reconociendo el principio de pluralidad familiar. Las familias, cualquiera que sea su forma de organización, dice el constituyente, cualquiera que sea la forma de organización de las familias, va a tener un amparo legal. Y el artículo 81, a diferencia de otras constituciones de Iberoamérica, reconoce la protección de la unión de hecho y el matrimonio en igualdad de condiciones, dejando al legislador infraconstitucional establecer los requisitos, circunstancias propias para dar efectos jurídicos a la unión de hecho.
Mientras que en el caso del matrimonio, pues establece que será la ley infraconstitucional, en este caso el Código de las Familias, el que regulará la forma de constitución del matrimonio. La Constitución del 19 llevó, durante el proceso de consulta popular previo al referéndum, a que se convierta en uno de los cuerpos normativos, en este caso constitucionales, una de las constituciones más polémicas en la historia del país, porque en el artículo 68 del proyecto de constitución se establecía que el matrimonio era la unión entre dos personas. Pocas veces en el derecho cubano o en la sociedad cubana hubo un debate tan importante como el debate que generó el artículo 68 de la Constitución, del proyecto de Constitución, al intentar el constituyente incorporar por esta vía la regulación del matrimonio entre personas del mismo género. El debate llevó a que se reformulara durante la consulta popular y que la forma de redacción del artículo 68 se evitara. Aquí volvemos a retomar lo que decía Jaboleno: omnia definitio in iure civile periculosa ex. Toda definición del derecho siempre es peligrosa. Y se evitó hacer referencia a los sujetos que conformaran el matrimonio. Eso no era cometido de la Constitución, eso es cometido del legislador infraconstitucional. De manera tal que, aunque aparentemente fue una victoria pírrica para un sector detractor del matrimonio entre personas del mismo género, la formulación del artículo 81 fue mucho más abierta que lo que podía permitir el artículo 68 del proyecto. Esto lo digo porque durante la consulta popular el artículo 68 fue debatido, fue impugnado por un sector importante de la sociedad, fundamentalmente representado por las iglesias protestantes, que fueron reacios a admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero también hay un sector no menos importante de la población que abogaba porque el artículo no hiciera referencia al número de personas entre las cuales podía formalizarse el matrimonio, porque abogaban por las relaciones poliamorosas o poliafectivas, de manera tal que el derecho admitiera que el matrimonio podía constituirse entre personas, pero ni tan siquiera dijera el sexo o el género de las personas, ni tampoco el número de las personas entre las cuales se podían concertar el matrimonio. O sea, había dos posiciones extremas que impugnaba la regulación constitucional o del proyecto constitucional en torno al matrimonio. El proyecto que devino después en Constitución también regula que el matrimonio y la unión de hecho en su artículo 82 son forma de constituir la familia, sin que el constituyente diga en modo alguno que le da preeminencia al matrimonio frente a la unión de hecho. Protege tanto el uno como el otro y dice que tanto el matrimonio como la unión de hecho tiene efectos jurídicos y que se basan en un vínculo afectivo. Por lo tanto, la Constitución del 2019 se erige en una de las primeras constituciones de Iberoamérica que lleva al plano constitucional el afecto, porque dice que el denominador común de las formas de constituir las familias es siempre el afecto. Por supuesto, la Constitución reconoce el principio del interés superior del niño, niña, adolescente, reconoce el principio de corresponsabilidad en la formación y educación de las nuevas generaciones, establece claramente en la Constitución la posibilidad de que la guardia y el cuidado de los niños esté en manos no solo de parientes consanguíneos, sino también de parientes afines que puedan ser importantes en la formación o educación de los niños, y establece el deber de respeto que tienen los hijos para con los padres y demás miembros de la familia, cualquiera que sea la edad de los hijos, se traten de hijos menores de edad o se traten de hijos mayores de edad. De igual manera, la Constitución establece, reconoce y visibiliza el derecho que tienen las personas en situación de discapacidad a la inclusión y a la autonomía. Reconoce de igual manera el derecho y la protección de las personas adultas mayores en su artículo 88. De este modo, la Constitución, por supuesto, va a establecer los principales derechos y deberes sobre los cuales debería sustentarse un nuevo derecho de las familias. Y de igual manera, el artículo 40 establece que la dignidad humana es el valor supremo que sustenta el ejercicio de los derechos legales y de los derechos constitucionales. Mientras que en el artículo 47
enarbola el libre desarrollo de la personalidad como uno de los derechos que la Constitución reconoce y protege. A la vez, proscribe cualquier forma de violencia intrafamiliar por razón de cualquier circunstancia y en cualquiera de sus manifestaciones. De esta manera, la Constitución del 19, pues, sienta las bases de un derecho familiar constitucionalizado. Ante el debate que generó de la definición de matrimonio, y más que la definición del matrimonio, los sujetos que podían constituir matrimonio en la República de Cuba, se decidió incorporar una disposición transitoria, la 11ª u oncena, que mandata a la Asamblea Nacional del Poder Popular para que sea el Parlamento el que convoque en un plazo de 2 años una consulta popular sobre el nuevo Código de las Familias y un referéndum, de manera tal que por primera vez en el país habrá un referéndum para una norma legislativa. Solo se utilizará un referéndum para las normas constitucionales, no así para las normas legales. A partir de ahí, en el año 2021, el Consejo de Estado de la República de Cuba constituye una comisión integrada por 30 diputados y 3 profesores universitarios para que esa comisión redactara el nuevo Código de las Familias que reemplazaría al Código de Familia del 75 si fuera aprobado por el Parlamento y si fuera refrendado en la consulta, en el referéndum popular. De ese periodo, la comisión redactora pues, fue perfilando las bases del nuevo Código de las Familias, que llegó a un número de 25 versiones. O sea, fueron elaboradas 25 versiones tras un íter riguroso, primero un proceso de consulta especializada ante 47 instituciones médicas, psicológicas, demográficas, educacionales, geriátricas, jurídicas, de todos los tiempos y de toda la naturaleza. Y además, tras la consulta especializada, se aprobó un proyecto de código en diciembre del 2021 por el Parlamento cubano para que ese proyecto de código, en su versión número 24, pues pasara el escrutinio de la consulta popular. Durante los meses de febrero, marzo y abril del 2022, fue discutido en toda la nación el proyecto de Código de las Familias, para que ulteriormente, sobre la base de los criterios esgrimidos durante la consulta popular, devino la versión 25, que fue aprobada en el Parlamento el 22 de julio de este año y que convierte el Código de la Familia en ley, pero convoca un referéndum el próximo 25 de septiembre, que será el día donde este larguísimo íter pues tendría su fin. No ha existido en la historia del país una norma más mediática que el Código de las Familias. No ha existido en la historia del país una lucha en las redes sociales de diversa naturaleza con representantes de los distintos sectores de la sociedad en pos del Código de la Familia, con criterios los más diversos posibles, los defensores a ultranza del proyecto de código y los detractores del proyecto de Código de las Familias. El Código de las Familias cubano, que recién se acaba de aprobar por el Parlamento, tiene un matiz eminentemente notarial. O sea, es un derecho familiar que tiene 2 dimensiones, una dimensión judicial, pero una dimensión notarial, que a mi juicio no tiene precedente en el continente latinoamericano. O sea, una atribución de competencias de esta envergadura al notario en materia de derechos de las familias no hay precedente en el continente. Se ha tenido un especial esmero de atribuirle competencias al notario y además de concebir una función notarial preparada para asumir los retos que supone un nuevo derecho de las familias. Algo interesante que también quiero explicar es que el Código tiene 40 disposiciones finales. ¿Por qué 40 disposiciones finales? Porque el Código de la Familia reforma parcialmente el Código Civil. Eso no operaría en Perú porque ustedes tienen un único código donde incluyen el derecho familiar, pero al existir en Cuba un Código de la Familia y un Código Civil, indudablemente hubo que reformar el derecho de sucesiones y aprovechar el momento para incorporar una reforma al régimen jurídico
del ejercicio de la capacidad jurídica, o sea, la adaptación del derecho interno cubano, del Código Civil, a los dictados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No es lo que hubiéramos esperado o lo que yo mismo hubiera querido, porque en materia de Código Civil solo hicimos una cirugía de mínimo acceso, porque antes del 2027 sería aprobado en Cuba un nuevo Código Civil y por lo tanto esta reforma lo que hace es un paliativo para lograr que el Código Civil de 1987 pueda acompasarse a este torbellino que supone el nuevo Código de las Familias del 2022. Y por lo tanto lo que se busca es, primero, adaptar el Código Civil a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, solo los elementos más esenciales, porque tras la aprobación del Código Civil se necesita con urgencia una reforma del reglamento notarial que permita establecer normas procedimentales notariales que adapten más al ejercicio mismo de la profesión notarial las cuestiones de naturaleza adjetiva que no pueden estar contenidas en un código como el Código Civil o el Código de la Familia, que son normas ambas de naturaleza sustantiva. ¿Cómo pudiéramos resumir la incidencia que tiene el Código de la Familia en la función notarial? Una directa y una indirecta. Yo voy a comenzar con la incidencia que tiene indirecta. Esto implica el nuevo Código de la Familia un desaprender. Tenemos que desaprender las categorías tradicionales con las que hemos estudiado y con las que hemos edificado el derecho familiar del país, para edificarnos, y por supuesto, un nuevo derecho familiar, lo cual lleva a un cambio en la cultura. Y esto ha sido el gran enfrentamiento que ha habido en el orden social y a través de los medios de comunicación. Cómo entender lo que tradicionalmente tenemos, cómo vamos a incorporar nuevos valores y cómo vamos a intentar fotografiar socialmente la realidad del país para atemperarla a lo que el derecho reclama de protección, a lo que la sociedad reclama de protección del derecho, y el derecho a su vez necesita, para su actualización, pues extender el manto protector a esos modelos familiares. ¿Qué modelos familiares están incluidos en el Código de las Familias? Todas las familias, salvo las familias poliamorosas. Están protegidas las familias nucleares, las familias sustentadas en el matrimonio, las familias sustentadas en una unión de hecho afectiva, las familias heteroafectivas, las familias homoafectivas, las familias ensambladas o reconstituidas o familias mosaico, las familias transnacionales, las familias anaparentales, o sea, cualquiera de las modalidades de las familias van a tener un reconocimiento en el estatuto jurídico del Código de las Familias. Cambia estructuralmente la concepción del parentesco. La finalidad del código es lograr una coexistencia paritaria de la familia sustentada en el ADN y la familia sustentada en los vínculos socioafectivos, de manera tal que se resecciona la jurisprudencia de Brasil en torno a la socioafectividad y se reconoce la pluri o multiparentalidad. En materia de parentesco, el código reconoce varios tipos parentales o varios tipos de parentesco que importan para el notario, aunque no sea el notario el que reconozca judicialmente, por ejemplo, como se va a reconocer judicialmente el parentesco socioafectivo. Se reconoce el parentesco consanguíneo, que tiene como fuente la procreación natural. También se reconoce el parentesco adoptivo, que se sustenta en el acto jurídico de la adopción que solo procederá por vía judicial. Y además también se incluye el parentesco por afinidad, pero el parentesco por afinidad se expande y se incluye un parentesco por afinidad que tiene por fuente el matrimonio o un parentesco por afinidad que tiene por fuente la instrumentación en vía notarial de una unión de hecho afectiva o el reconocimiento en vía judicial de una unión de hecho afectiva. Y por último se reconoce la socioafectividad. La socioafectividad se basa en la posesión de estado de hijo y la posesión de estado de madre o padre a partir de la prueba del nomen, la fama y el tractatus. O sea, es el comportamiento afectivo, el vínculo interno entre un sujeto y otro y la manera en la que se externaliza o se reconoce por la comunidad el comportamiento como padre, como madre o el comportamiento como hijo. O sea, la premisa del Código de la Familia es que las
paternidades y maternidades se construyen a partir de los afectos y no necesariamente a partir de la biología. Esto llevará que se cree un nuevo parentesco, que es ese parentesco socioafectivo. En el caso de que se reconozca el parentesco socioafectivo, la socioafectividad será reconocida en vía judicial. Cuando se pruebe que una persona que además de tener vínculos biológicos con su padre y su madre, también mantiene un vínculo socioafectivo con un padrastro que ha sustituido a ese padre biológico ausente, o en los supuestos de reconocimiento de complacencia propios de nuestra sociedad, en la cual un hombre reconoce al hijo pequeño que tiene su esposa o al hijo pequeño que tiene su compañera de hecho, a sabiendas de que él no es el padre biológico. Y posteriormente entra en escena el padre biológico, este padre biológico que tardíamente conoce que ese es su hijo. Bueno, el código permite, entre las opciones que ofrece, que en el caso de que haya un nuevo emplazamiento biológico, el tribunal, sobre la base del principio del interés superior del niño o niña adolescente, pueda admitir este nuevo emplazamiento biológico sin desplazar el reconocimiento que inicialmente se realizó como un reconocimiento de complacencia y que se afianzó en una relación socioafectiva, de modo tal que no sea la prueba del ADN, el test del ADN, el que tenga un efecto que desplace aquel primer emplazamiento. Y esto va a poder generar la posibilidad de que un niño o niña adolescente tenga más de 2 padres o madres registrales. Por lo tanto, el código pone en jaque mate uno de los requerimientos propios del derecho familiar que sustenta en la biparentalidad. O sea, la biparentalidad o el comportamiento biparental. O sea, de que toda persona, como regla, el código no niega de que toda persona como regla va a tener un padre y una madre, o 2 padres o 2 madres, pero cuando las circunstancias así lo determinen y bajo regla de excepción, cabe la posibilidad de un nuevo emplazamiento filiatorio. Si bien esto no va a operar en sede notarial, trasciende para la función notarial, porque se reformó el Código Civil en materia sucesoria y se reconoce la llamada sucesión pluriparental o la pluriheredabilidad, o sea, la posibilidad de que en la línea recta ascendente entre los ascendientes privilegiados, en la cual históricamente solamente puede existir 2 ascendientes privilegiados, o en los casos de las familias monoparentales, un único ascendiente privilegiado, esta posibilidad de la multiparentalidad genera de que en el llamado sucesorio respectivo de los ascendientes puedan concurrir 3 o 4 padres o madres, y en vez de 4 abuelos, pudieran concurrir pues 8 abuelos o 6 abuelos, en dependencia del número de emplazamientos filiatorios. Y esto incide, por supuesto, en la identidad, porque a partir de aquí, y de acuerdo con el principio de interés superior del niño, pues tendríamos inscripciones registrales donde los niños o las personas mayores de edad puedan tener más de 2 apellidos, en dependencia de los nuevos emplazamientos filiatorios que puedan darse. En materia de filiación, tal y como estoy proyectando, sí en sede notarial, el artículo 60 establece el reconocimiento voluntario, que es propio también, está previsto en el derecho peruano, el reconocimiento voluntario de la prole, incluido el reconocimiento del nasciturus, o sea, la posibilidad de que el nasciturus pueda ser reconocido en sede notarial por escritura pública, cabe al amparo del artículo 60 del proyecto de Código de las Familias. Y en materia de adopción, si bien la adopción procederá única y exclusivamente en vía judicial, el Código admite la posibilidad de que en la adopción directa los padres que quieran entregar los hijos en adopción puedan expresar su voluntad a través de una escritura pública de autorización para adoptar. Esta escritura pública sería un documento probatorio que se aporta, la copia de esa escritura pública se aporta en sede judicial para acreditar que el padre y la madre están de acuerdo con la adopción. De igual manera, se incluye en el código la reproducción asistida, que genera la filiación asistida. La filiación asistida puede ser homóloga o puede ser heteróloga. El código incluye tanto la filiación asistida homóloga
como la filiación asistida heteróloga, o sea, cuando el material genético o el dato genético es aportado por los miembros de la pareja o es aportado por un tercero que sea ajeno a la pareja. ¿Quiénes pueden acceder a las técnicas de reproducción asistida? Puede acceder una mujer sola, puede acceder un hombre solo, puede acceder una pareja, sea esta pareja heteroafectiva o sea esta pareja homoafectiva. O sea, no hay límites por razón de la identidad de género ni por razón de la identidad de la orientación sexual para poder acceder a la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida. El código deja claro que el consentimiento de las personas involucradas en la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida solo se le puede dar corporeidad a través de una escritura pública notarial. O sea, toda persona que se quiera someter a una técnica de reproducción humana asistida tiene que aportar al médico o tendrá que aportar precisamente a los clínicos una copia de la escritura pública donde asumen o manifiestan la voluntad. Recordemos que en la filiación asistida, la fuente, el título constitutivo filiatorio es la voluntad intencional de los comitentes en convertirse en padres o madres. El código no solo incluye la inseminación artificial, sino que incluye la inseminación artificial post-mortem, de modo tal que si se admite una inseminación artificial post-mortem, el consentimiento del marido o el consentimiento de la pareja de hecho, de aquella pareja que quiere someterse a las técnicas de reproducción humana asistida, debe ser claro en el sentido de admitir no solo someterse a las técnicas de reproducción humana asistida, sino establecer la autorización para que su pareja pueda someterse a la técnica de reproducción humana asistida, aún admitiendo la eventualidad de su fallecimiento. Solo cuando ha sido redactado en estos términos expresos es que puede darse una inseminación artificial post-mortem. El reconocimiento de la inseminación artificial post-mortem nos llevó a modificar el Código Civil en materia sucesoria, porque el Código Civil establecía que la capacidad del heredero para poder suceder se hace coincidir con que sobreviva al causante de la sucesión o al menos esté concebido. Al admitir o reseccionar el Código de las Familias la inseminación post-mortem, se le está dando luz verde a los llamados hijos de ultratumba o hijos superpóstumos, porque son hijos que ni siquiera están concebidos al fallecimiento del padre. De manera tal que hubo que reformular el Código Civil en materia de capacidad para suceder, estableciéndose que la capacidad para suceder en el caso de la inseminación artificial reconocida en el Código de las Familias también se admite a aquel que ni tan siquiera está concebido al momento del fallecimiento del causante. La norma deja un plazo perentorio de 1 año para que la viuda o para que la miembro sobreviviente de una unión de hecho afectiva se haga inseminar. Transcurrido ese plazo perentorio, se le puede dar una prórroga 90 días y si esa prórroga 90 días no se practica o no tiene éxito la inseminación artificial, pues no es posible que el médico practique esta técnica. En materia de inseminación artificial, también quiero hacer referencia a que el código, que ha sido la institución más polémica del Código de las Familias, incluye la gestación solidaria. O sea, incluye la posibilidad de que una tercera persona pueda aportar el vientre para que pueda tener éxito la gestación en los casos en que la persona comitente esté en condiciones de no poder procrear o no poder gestar. En este sentido, la gestación solidaria se somete a un triple control. Un control médico, serán los médicos los que determinarán la actitud psicológica y la actitud física de las personas implicadas para acudir a la gestación solidaria. Segundo requerimiento, que la gestación solidaria tiene que ajustarse a las normas reconocidas, tanto en el Código de las Familias como las normas complementarias que en su momento va a dictar el Ministerio de Salud. Y como tercer requerimiento, para que se proceda a la gestación solidaria, tiene que ser aprobada judicialmente. O sea, solo los jueces están habilitados para ello. Pero las personas involucradas en la gestación solidaria manifestarán el consentimiento por escritura pública notarial. La única vía a través de la cual se emite el consentimiento es la escritura pública notarial. No se admitió
En su momento se propuso una segunda alternativa, que era ante las instituciones hospitalarias, pero el desbalance del control de legalidad, el control de seguridad o la seguridad jurídica, el control que ofrece el notario a través de los juicios de discernimiento y las demás garantías que ofrece el notario no son comparables con las que puede ofrecer el personal clínico. Por eso es que cualquier persona que quiera someterse a la gestación solidaria, pues tendrá que ir a esta vía. Algo importante que quiero aclarar, el nombre no es por gusto, se llama gestación solidaria. Solo puede aportar el vientre un familiar cercano de la persona que quiere y no puede gestar, o una persona vinculada amicalmente con la persona y demostrado ese vínculo afectivo o ese vínculo amical. Y solo se puede compensar los gastos en los cuales puede incurrir la gestante. No se admite ningún tipo de remuneración o dádiva, y deja claro el Código de la Familia que si el médico practica la gestación solidaria sin la autorización judicial, automáticamente se le inhabilita el título de médico. Otra de las instituciones polémicas es la responsabilidad parental. En materia de responsabilidad parental hay un cambio, un giro copernicano. Se suprime la figura de la patria potestad. Esto tiene un matiz político en mi país y ha sido uno de los temas más debatidos y más irascibles para un sector de la sociedad, sobre todo el sector religioso, que ha sustentado con que regular en un cuerpo normativo la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes y suprimir la patria potestad es privarle de los hijos a los padres. Ha habido artículos publicados por algunos juristas incluso, sustentando de que los hijos son pertenencia exclusiva de los padres y los padres pueden hacer lo que quieran con los hijos. Suprimir el precepto que establecía el derecho que tenían los padres para que moderadamente pudieran reprimir los hijos ha sido una revolución social en mi país. Indudablemente, el término de responsabilidad parental no se ha entendido. Todos querían, en todo caso, que se modificara fuera autoridad parental, por el sentido impositivo, y el código busca que en las relaciones parentales se tienda a la horizontalidad, obviando el carácter vertical que tradicionalmente han tenido las relaciones parentofiliales. En la responsabilidad parental hay un aspecto interesantísimo. El artículo 152 establece por primera vez en el derecho cubano reglas de ponderación notarial para evaluar la pertinencia de una guarda y cuidado compartido. Aquí tomamos como préstamo la ponderación constitucional cuando hay bienes jurídicos en contienda. No se trata de que el notario tenga que resolver temas jurídicos en contienda. Ojo, el artículo 11 del Código de la Familia establece que toda decisión que se tome en materia familiar se sustenta en la razonabilidad de la decisión. Y lo deja claro, no es la razonabilidad judicial, es también la razonabilidad extrajudicial cuando autoridades administrativas o notarios asumen y desenvuelven y resuelven asuntos de naturaleza de derecho familiar. De esta manera, por lo tanto, el artículo 152 sabemos que va a ser un artículo controvertido, que será un artículo que generará un derroche de tinta, sobre todo para hablar de qué es la ponderación notarial. ¿Qué quiere decir el legislador cuando habla de reglas de ponderación notarial? ¿Y cómo puede el notario hacer ese ejercicio de la ponderación cuando la ponderación siempre ha estado fuera del ámbito de actuación del notario? Los acuerdos a los cuales llegan los padres y las madres con respecto a hijos e hijas se le da el nombre de acuerdos o pactos de parentalidad. Esos pactos de parentalidad son instrumentados ante notario. Y en el artículo 164 se deja claro que el notario en los pactos de parentalidad, y respondo aquí a lo que la jueza de la Corte Suprema explicaba ayer, Cabello Matamala, el control notarial de la legalidad y la equidad cuando, por ejemplo, se establecen los pactos, ínfimas pensiones a favor de los hijos, hijas y adolescentes. Por lo tanto, el notario no solo tiene que hacer un control de legalidad. La norma deja claro que el notario pone en manos del notario dos controles. Un control de legalidad y un control de equidad. De modo que la equidad
que informa el ordenamiento jurídico, también es una herramienta en manos del notario para autorizar una escritura donde se contengan los pactos de parentalidad. En materia de responsabilidad parental, en la última versión se tomó también la decisión de la posibilidad de que el notario pueda autorizar por escritura pública la delegación temporal del ejercicio de la responsabilidad parental. Se admite que los padres temporalmente puedan delegar el ejercicio de la responsabilidad parental ¿en quiénes? En los padres y madres afines o en los abuelos y abuelas o en otros parientes afectivamente cercanos. Se reconoce también el estatuto jurídico de los padrastros y las madrastras. Se complementan en el ejercicio de la responsabilidad parental cuya titularidad será exclusiva de los padres y de las madres. Si bien los padrastros y madrastros pueden temporalmente ejercer la responsabilidad parental, son los padres y madres, sean guardadores o no guardadores, los que son titulares de la responsabilidad parental. La escritura de delegación temporal de la responsabilidad parental tendrá un dictamen fiscal y es algo interesante de este Código de las Familias. En muchos asuntos familiares vamos a trabajar directamente en coordinación con la Fiscalía, que o bien concurre al instrumento público y firmará la escritura pública, o bien emitirá un dictamen que el notario tendrá a la vista para poder autorizar y será un documento de legitimación para poder autorizar la escritura pública determinada. La razón que motivó el referéndum del Código de las Familias cubano fue el matrimonio. Y por lo tanto, el matrimonio es el símbolo del notariado cubano. Llevamos más de 100 años autorizando el matrimonio. Si usted hace una encuesta a un niño de 5 años y a un señor de 95 años en la República de Cuba, ¿qué es un notario? Le va a decir, un notario es el que casa. El símbolo, o sea, el acto por excelencia del ejercicio de la función pública notarial en mi país es el matrimonio. Durante 100 años los notarios en Cuba hemos sido artífices en la autorización de las escrituras públicas de matrimonio. ¿Cuál es la novedad del Código de las Familias? Que este matrimonio hoy no distinguirá el género de las personas. O sea, se admite un matrimonio entre personas del mismo género o entre personas de géneros diversos. Durante la redacción del Código, en modo alguno se ha dicho matrimonio homosexual, ni matrimonio igualitario. Nos negamos a utilizar la expresión de matrimonio igualitario porque tan igualitario es el matrimonio entre dos personas del mismo género como entre dos personas de diversos géneros. Evitamos ese eufemismo con el cual se quiere hablar de un matrimonio muy progre o un matrimonio. Simplemente, por cuestiones de derechos humanos, no se distingue y se dice que el matrimonio es una unión voluntariamente concertada entre dos personas sustentadas en el afecto y basadas en el amor. Y esto es importante porque el Código de Familia del 75 no utiliza en ninguno de sus preceptos la palabra amor. En materia de matrimonio también se incluye, o en materia matrimonial se incluye el asentimiento de los cónyuges respecto del otro, o sea, el asentimiento de uno de los cónyuges cuando el otro cónyuge pretende disponer bienes de la comunidad o de la sociedad de gananciales y ese bien puede ser útil para los hijos e hijas menores de edad o para los hijos en situación de discapacidad. En los casos en que a ese hijo en situación de discapacidad se le haya nombrado un apoyo intenso con facultades de representación. Esto supone que si la vivienda es exclusiva del hombre y quiere enajenarla y hay un niño de 4 años, para poderla enajenar y el notario autorizar la escritura pública de divorcio, de compra-venta de un bien propio, tiene necesariamente que concurrir el otro cónyuge a manifestar de que está de acuerdo con esta enajenación del bien. Si no está de acuerdo, pues habrá que ir a la vía judicial para que sea el juez el que autorice la enajenación, demostrado que esa enajenación no produce ningún beneficio para un niño, niña o adolescente o para una persona en situación de discapacidad. Y se incluyen en Cuba, Cuba y Bolivia son los únicos países del continente que no reconocen las capitulaciones matrimoniales. Las tuvimos en vigencia del Código Civil Español, pero el vigente Código de Familia no lo reconoce. Por lo tanto, incluimos los pactos matrimoniales. ¿Qué son los pactos matrimoniales? Ese acuerdo que establece los cónyuges en el cual eligen un régimen económico del matrimonio. ¿Qué regímenes económicos pueden elegir? O el de separación,
o un régimen mixto que combina la separación con el régimen de comunidad de bienes. Por lo tanto, le corresponde a los cónyuges determinar o elegir qué régimen es el que más les conviene. ¿Cuándo lo van a elegir? Antes de formalizar matrimonio, pero no el día de formalizar matrimonio. O sea, usted lo puede hacer en escritura pública antes de formalizar matrimonio, pendente conditione de la formalización del matrimonio. Si no lo formaliza, ese acto pierde efectos jurídicos por caducidad. Ahora bien, si lo formaliza y no ha elegido un régimen económico matrimonial, el legislador presume que el régimen económico es de la comunidad matrimonial de bienes y no un régimen de separación. Usted, si formaliza matrimonio y no había pactado el régimen económico, tiene que esperar un año desde el matrimonio para después poder pactar un régimen económico distinto al de la comunidad que viene impuesto por ley. Se admite además que por mutuo disenso, por escritura pública y con posterioridad a la constitución de estos pactos matrimoniales, se den por extinguidos por los cónyuges estos pactos que inicialmente fueron previstos. Yo puedo extinguir los pactos o puedo modificar los pactos en cualquier momento. Y forma parte del contenido de los pactos no solo la elección del régimen económico matrimonial, sino también disposiciones de contenido moral o de contenido personal, como por ejemplo la elección de la religión en relación con la cual quieren que los niños sean formados o la elección del orden de los apellidos que pueden estar pactados por los cónyuges en el momento en que firman los pactos matrimoniales. De igual manera, ante el notario público se puede instrumentar la renuncia a los derechos de la comunidad matrimonial y la liquidación de la comunidad matrimonial. Dentro de las novedades que incluimos en la liquidación de la comunidad matrimonial es la posibilidad de la pensión compensatoria. No teníamos pensión compensatoria en el país, solo la obligación de dar alimentos. De este modo, no solo se va a pactar la obligación de dar alimentos, sino también la posibilidad de la pensión compensatoria cuando el divorcio provoque un desequilibrio desproporcional entre las bases patrimoniales de ambos cónyuges. Se admite además y se establece que en la escritura las partes pueden establecer cuál va a ser el destino de las mascotas sobre la base del principio del bienestar familiar. Se establece guarda y cuidado de la mascota y régimen de comunicación con la mascota en relación a aquel de los cónyuges que no quede con la guarda y cuidado de las mascotas. Unión de hecho efectiva. Otra de las instituciones que incluimos es la unión de hecho efectiva. La unión de hecho efectiva se constituye por voluntad de las partes, pero tendrá efectos jurídicos cuando se instrumente ante el notario. Y la vía instrumental que hemos utilizado, ayer hacía referencia a Alfonso Caballé en su conferencia, es la figura del acta de notoriedad. Es el acta de notoriedad, dentro de todas las modalidades de las actas notariales, la que mayor garantía ofrece desde el punto de vista técnico, por lo que el notario va a calificar los documentos aportados y ofrecer un juicio de notoriedad de que entre dos personas existe una unión estable, singular, pública, notoria y por más de 2 años. Solo cuando se pruebe estos requerimientos se podrá autorizar el acta de notoriedad e inscribir en la sección correspondientes de las uniones de hecho efectiva. Los notarios también seremos competentes para autorizar los pactos de convivencia entre los miembros de la unión de hecho efectiva, para autorizar la modificación o extinción de los pactos de convivencia, para instrumentar la extinción del pacto o la declaración unilateral de uno de los miembros de la pareja que quiere poner por fin el pacto. También se va a instrumentar en vía notarial. Y además, los pactos relativos a la responsabilidad parental tras la extinción de la unión de hecho afectiva. Todo ello será competencia del notario. Se incluye además instituciones de guarda y protección. Y dentro de las instituciones de guarda y protección, el acta de notoriedad, como lo decía Caballé ayer, para acreditar la guarda de hecho, los pactos de acogimiento familiar, que son instituciones que velan por la protección de las personas en situación de discapacidad, o niños, niñas y adolescentes, o también pactos de acogimiento familiar para favorecer la vida en familia de una persona adulta mayor,
Se incluye el contrato de alimentos como una medida de autofinanciación de la vejez o de autofinanciación de las personas en situación de discapacidad, y la tutela se puede deferir por escritura pública. Hago la aclaración que no es constituir, sino manifestar por escritura pública o por testamento las voluntades preferentes de los padres de quién quiere que sean sus hijos. Solo habrá tutela para las personas menores de edad. En materia de divorcio, una novedad es que si bien nosotros somos uno de los 4 países del continente que admiten un divorcio con hijos en sede notarial, el proyecto establece que se hace necesario un procedimiento para permitir la utilización de un equipo multidisciplinario en sede notarial y una escucha de los niños, niñas y adolescentes en sede notarial. De esta manera busca el proyecto una simetría entre la actuación judicial y la actuación notarial, porque hoy día esos ordenamientos jurídicos que admiten que los notarios conozcan de una escritura pública de divorcio, no ofrecemos los notarios las garantías que ofrece y que exige la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque no exploramos, no escuchamos a los niños, niñas y adolescentes. Yo estoy cansado de autorizar escrituras de partición de la herencia en la que uno de los herederos es un adolescente de 15 años y nunca he escuchado el parecer. No concurren los niños a sede notarial. La norma busca que en todo acto en el cual hayan menores, personas menores de edad, que es la expresión que utiliza el legislador, dejando a un lado la expresión menores de edad, que es una expresión discriminatoria de las personas menores de edad, es precisamente buscar una protección de modo tal que es la primera vez de la que se habla de una audiencia para la escucha de niños, niñas y adolescentes con participación de psicólogos, sociólogos y terapeutas con la intervención exclusiva del notario. Por último, la mediación, los acuerdos de mediación, queda claro que pueden instrumentarse, incluso deben instrumentarse si se quieren ejecutar. Para buscar un título ejecutivo, ese acuerdo mediatorio conviene que se instrumente en vía judicial. Y eso lo establece el artículo 447 del proyecto. Por último, acotaciones sobre el Código Civil. Bueno, hubo que hacer una sutura, una operación, aquí sí es a corazón abierto, del régimen jurídico de la capacidad. Suprimir todas las normas que hacen referencia a un régimen de declaración judicial de incapacitación, de un régimen de tutela. En esto confieso, y por eso le hacía la pregunta ayer a Rosalía, que solo simplemente nos limitamos a hacer referencia a los ajustes razonables. Se necesita una norma que complemente al Código Civil, que haga referencia a cómo se van a solicitar los ajustes razonables, cómo el notario va a emplear esos ajustes razonables. Algo interesante, previmos también la provisión de apoyos en los adolescentes. ¿Por qué? Porque si preveímos la autonomía progresiva, si previmos que los niños mayores de 12 años puedan testar, si previmos que los adolescentes mayores de 12 años puedan concurrir ante el notario a otorgar actos de autoprotección, bueno, ¿qué pasa cuando hay actos que el ordenamiento jurídico valida por la autonomía progresiva para que ellos lo puedan concluir si se tratan de niños en situación de discapacidad? Esos niños en situación de discapacidad o esos adolescentes no tienen que estar representados para ese acto por los padres y por lo tanto ellos pueden proveerse también de apoyos. Algo importante es que se pasa de un juicio notarial de capacidad a un juicio notarial de discernimiento, y esto se establece en la reforma que hemos hecho también en materia testamentaria. Se visibilizan los cuidadores familiares y en el orden sucesorio se incluye que aquellos familiares que el derecho prevé como herederos legales, si de forma exclusiva han financiado el cuidado del causante, tienen derecho al doble de participación en la herencia que el resto de los herederos. Si hay 3 hermanos, pues esa hermana que con carácter exclusivo financió el cuidado de su padre tendrá derecho a un doble de participación en la herencia que el resto de los herederos. Y además, en este orden se incluyeron que los parientes socioafectivos también tienen derecho desde el punto de vista sucesorio. Por último, y algo importante también, en materia sucesoria quedó claro que la separación afectiva de la pareja
es causa de extinción del derecho hereditario y es causa de revocación automática de las disposiciones de contenido patrimonial. Se suprimió o se modificó el artículo que estaba referido al contenido del testamento y en materia testamentaria se queda claro que forma parte del contenido del testamento no solo las disposiciones patrimoniales, sino disposiciones de contenido extrapatrimonial basadas en la existencia de la persona. El término que utilizamos fue situaciones existenciales. Y con ello se abre paso también sobre todo lo que en materia sucesoria supone el metaverso y la incidencia que puede generar también en el derecho de sucesiones. Esto era a grandes rasgos algunas ideas que quería referirme al reto que tenemos los notarios en mi país con este nuevo Código de la Familia, si en definitiva es aprobado el 25 de septiembre del 2022, en el que el Código busca asumir responsabilidad por parte de los miembros de las familias, potenciar el afecto y las relaciones sustentadas en la constitución de maternidades y paternidades basadas en esos vínculos afectivos, sin negar el valor que tiene la sangre en la constitución de la familia. Pero si por algo se acuesta en el código, es por desbiologizar el derecho de las familias y hacerlo mucho más dúctil. Sé que para muchos, incluso de los que están aquí, puede resultar verdaderamente chocante o pueden entrar en shock ante estas situaciones en las cuales rompemos con los paradigmas tradicionales del derecho de las familias en aras de construir un derecho de las familias más democrático, más inclusivo y más acorde con los tiempos en que vivimos. Muchas gracias. Participación de la jueza suprema Emilia Bustamante Yague, panelista. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes, doctor Carlos Ernesto Becerra, decano del Colegio de Notarios. Buenas tardes, doctor Leonardo Pérez Gallardo, destacado jurista cubano, y yo diría hispano-latinoamericano, porque tiene nacionalidad prácticamente compartida con todo Hispanoamérica, y además es un conocido amigo de hace muchos años. Felicitaciones por su exposición, doctor Leonardo, siempre usted dándonos cátedra y dándonos a conocer los avances que en su natal Cuba se han venido desarrollando estos últimos años. Nos comentaba que han sido más de 20 versiones del Código de las Familias, ¿no? Y esto denota pues todo un trabajo y un enfoque, ¿no? Evidentemente con los juristas cubanos que con usted, doctor Leonardo, tienen un inspirador del derecho de familia, ¿no? Y en particular, en cuanto al panel se refiere, había muchos temas que desarrollar. Creo que ameritará una segunda oportunidad para conocer todos los avances que tienen implicancia en el derecho sucesorio, ¿no? Que es particularmente una de las áreas del derecho civil que particularmente me interesa, ¿no? Nosotros, me hubiera gustado también saber qué pasaba en el Código de las Familias con relación a la regulación que había antes sobre el fideicomiso testamentario a favor de las personas con discapacidad. En alguna oportunidad, ya hace creo que como 10 años, hizo un comentario en un artículo que se los di a mis alumnos del curso Sucesiones en la Católica, ahora hace 2 meses, y la verdad es muy interesante analizar la perspectiva tuitiva, ¿no? A las personas con discapacidad, muchos años antes de que entrara en vigencia y en boga, como ha pasado en estos últimos tiempos, que en particular en la legislación peruana, desde el año 2018, que hemos adecuado nuestro Código Civil a las normas internacionales que reconocen la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, bueno, pues se ha generado todo un auge
¿no? En los ámbitos universitarios de estudios, de tesis, tesinas, trabajos sobre cómo se puede tutelar mejor la discapacidad en el ámbito normativo civil y los retos que implica, no solo para los notarios, sino también para los jueces, ¿no? En el caso de este panel, yo quisiera resaltar el enfoque siempre humano que debe desarrollar todo notario cuando va a tratar de dar fe de actos notariales de implicancia familiar, ¿no? Es necesario y es relevante la conducta ética que debe alimentar a todo notario público cuando tiene que conocer temas de derechos de los niños, de las familias o temas sucesiones. Y he encontrado que de forma transversal usted está refiriendo en este Código de las Familias un componente ético, social y humano, ¿no? No se puede hablar del derecho civil, del enfoque de las familias en forma plural como nos ha demostrado que está regulando el novísimo Código cubano, sino que además esta perspectiva, ¿no?, de cautelar en la medida de que sea lo mejor posible para los derechos de las personas que forman parte de las diferentes familias que se constituyen y se ven reconocidas expresamente por este novísimo código. Como usted sabe, profesor Leonardo, nosotros en el Perú hemos avanzado y estamos avanzando poco a poco. Todavía nos queda mucho por hacer, pero es de destacar, ¿no? Desde el año 2006, el lineamiento del Tribunal Constitucional que abrió las puertas al derecho de los concubinos para percibir las pensiones. ¿Por qué? Porque la legislación pensionaria en materia de pensión pública y pensión privada, régimen público, régimen privado pensionario, llámese Ley 1990 o el Decreto Ley 2530, establecían en los textos normativos que quien tenía derecho a pensión de viudez era el cónyuge supérstite, ¿no? Con una predominancia extrema al vínculo matrimonial, y que el vínculo matrimonial era el que daba el sustento al derecho pensionario, al viudo o a la viuda. Pero sucedió que como un hecho manifiesto, se comenzaron a presentar en decenas y en centenares los procesos administrativos pidiendo pensión de las concubinas y concubinos. Y la realidad de los hechos hizo que generalmente se desestimaban por la mera aplicación positivista de la ley, ¿no? Y en esto, bueno, pues fue un derrotero importante el Tribunal Constitucional cuando el año 2006 comenzó a expedir sus fallos reconociendo el derecho de los concubinos a la pensión. Es más, fueron novísimos porque ya denominaron al concubino como concubino supérstite, ¿no? Y esto fue importante porque le daba la noción tuitiva de no dejar desprotegido al concubino con el cual se había compartido muchos años de vida en común. En particular, en mi caso, yo vengo estudiando el tema del concubinato. Un saludo al doctor Zárate del Pino, que lo veo acá presente, hace muchos años, y que, digamos, ese tema inclusive creo que me persigue, porque es el tema que desarrollé en la última tesis de maestría que me asesoró el doctor César Fernández Arce, directo profesor y amigo. ¿Qué sucede? En mi vida como jueza, una de las primeras entrevistas que desarrollé cuando fui nombrada, el caso de una señora que se apersonó conmigo, estaba demandando en un amparo justamente la pensión de viudez. Pero sucede que la señora no tenía una unión de hecho en sentido estricto, en el sentido que reunía los requisitos del 326 del Código Civil, sino que había vivido con un señor más de 15 años, habían procreado una niña de 15 años y él nunca se había divorciado. Se había mantenido el matrimonio civil, ¿no? Y lo simpático era que ella, con esa vehemencia de una clienta de un proceso judicial, decía, él me ha dejado, doctora, un testamento. Y era un documento manuscrito, que en su lecho de dolor, porque este era un señor que había adolecido un mal al estómago, que lo llevó a la muerte, y en un papel
cualquiera, había manifestado dejarle su pensión a ella, ¿no? Y el punto era que el señor, como no se, nunca se había divorciado, pues ni bien falleció, pues inmediatamente la viuda, ¿no? La viuda, la esposa sobreviviente, y te puso pues sus trámites administrativos para recabar su derecho de pensión, 2530. Y estaba la señora con su hija de 15 años con quien había vivido y formado un hogar, pero que no reunía todos esos componentes, ¿no? De la unión afectiva concubinaria, de tal manera que ella no tenía ningún derecho porque ya la viuda había obtenido su pensión de sobrevivencia. Le habían dado a la menor de 15 años su pensión de orfandad como hija, pero ella se quedaba sin nada. Y ella acudía a los tribunales justamente con el ánimo de tener algo. Pero el problema es el impedimento, ¿no? Esta causal que hace que no pueda tener ningún tipo de reconocimiento de unión de hecho. Y era patético su caso, porque así como ustedes, los señores notarios, ¿no? Reciben diferentes peticiones para poder establecer, regularizar mejor la situación familiar, patrimonial, en los tribunales también tenemos, ¿no? Los casos humanos, los casos que evidentemente tienen limitaciones legales y nosotros no podemos tampoco resolver en función, digamos, del sentimiento, sino tenemos que hacerlo en función del mérito del actuado y del derecho, ¿no? Entonces, participamos tanto los jueces como los notarios, esta vivencia social, esta vivencia emotiva, esta vivencia ante los problemas cotidianos, ¿no? Otro tema que sí quería tocar y por eso le pedí al doctor Carlos Ernesto Becerra, compartir las imágenes, ¿no? De una audiencia que nosotros llevamos en la Sala Civil el año 2019, justamente acercándonos al litigante. Esta era una señora ya de la tercera edad que tenía un pleito con los hijos por la administración de los bienes, ¿no? Y el Tribunal Supremo había dispuesto que la Sala Superior se constituya a verificar el estado de discernimiento de la señora a efectos de poder establecer si estaba en aptitud para administrar sus bienes, porque la señora tenía más de 30 inmuebles y el objeto de la disputa de los hijos era cuestionar su capacidad para administrar la renta que los bienes proveían, ¿no? Y fíjense que es el año 2019, cuando ya existía la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, ¿no? Pero teníamos que cumplir también nosotros un mandato del Tribunal Supremo. Y entonces los retos y los desafíos que veo con bastante perspectiva contiene el Código de las Familias cubano, digamos, va a ser para nosotros mismos, jueces y notarios peruanos, un gran derrotero a tomar en cuenta. Evidentemente también, asimismo, tenemos ya la experiencia, yo ya he constatado la experiencia de los notarios peruanos que están participando activamente, ¿no? En la designación de los apoyos. Y sé por colegas, amigas, que es toda una experiencia y un desafío, ¿no? Relacionarse con las personas con discapacidad, saber realmente cuál es la voluntad que quieren expresar en la designación de los apoyos de las personas que se van a continuar con esta asistencia para que ya en un cambio de paradigma que no es el tutelar, el sustitutorio de las voluntades de la persona con discapacidad, pues debe acompañarlos para que en su vida siempre gocen de la atención, la subsistencia y la cautela de sus derechos personales y patrimoniales, ¿no? Entonces, así como los jueces al comienzo, te comentaré, profesor Leonardo, tuvieron y tuvimos y escuchamos ciertos temores de cómo se iba a aplicar, cómo podía discernirse la designación de los apoyos a las personas, cómo se iba a enfrentar este reto de que se reconoce la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, pero ¿cómo vamos a dilucidar con una persona que puede tener una discapacidad mental? ¿No? Eso daba una gran preocupación a los jueces y juezas peruanos. Y también sé, porque también tengo a muchos amigos notarios, que también se significó una preocupación, ¿no? ¿Cómo no? Esto no lo puede resolver. Y sobre todo porque también viene a cotación
el tema de la responsabilidad profesional, ¿no? Que todos los notarios también hace que tengan mucho celo, ¿no? En el desarrollo de la función para, digamos, cautelar dentro de todo lo posible que no hayan efectos colaterales que puede implicar un abuso de los derechos de las personas vulnerables. Porque como dice nuestra amiga en común María Graciela Iglesias, que también conocemos, ¿no? Dentro de las personas vulnerables, que son las personas con tercera edad, los niños, los adolescentes, ¿no? Esta vulnerabilidad es extrema, porque son los más sensibles y a veces las personas que están queriendo acudir a ellos para protegerlos, bueno, pues no sabemos si por ahí hay un lobo disfrazado, ¿no? O una lobita disfrazada. Entonces, eso también implica un mayor celo para verificar las mejores condiciones en la designación de los apoyos, ¿no? Y en esto compartimos iguales preocupaciones, iguales también reflexiones, ¿no? En torno a este punto. Ahora, hay tanto por comentar, doctor Leonardo, mucho por comentar, pero me parece que es un gran desafío. Ya los notarios peruanos estarán preocupados, ¿no? Por el gran abanico de responsabilidades que colateralmente se están estableciendo los notarios en Cuba, ¿no? No solamente el notario de los matrimonios, como lo estaba comentando, sino la participación, ¿no? De las escrituras públicas en la autorización del menor. Eso usualmente acá no se ve, ¿no? Los notarios no ven autorización del menor ni actuaciones de defensa de los derechos de los menores, que en algunas oportunidades hemos visto en el derecho comparado anglosajón, ¿no? Que el menor pide actuar inclusive cuando, por ejemplo, ¿no? Se conocen los casos en que los hijos menores son materia de diversos procedimientos administrativos, procedimientos administrativos y médicos para efecto de que los hermanos de niños enfermos con enfermedades muy crónicas, inclusive hasta con enfermedades que son tan crónicas que inclusive tienen pronóstico de muerte, los hermanos menores se someten a pruebas, a trasplantes de médula para dar vida o prolongar la vida a los otros hermanos. Y entonces se ha visto en el hecho comparado cómo los hermanos sienten que es una afectación a su proyecto de vida, ¿no? Son como concebidos para que los hermanos no se mueran, ¿no? Y entonces eso también es todo un desafío. Ahora, por último, porque también yo veo que está un poco desesperado nuestro señor decano del Colegio de Notarios por el tiempo, el tema de la afiliación post-mortem, ¿no? Es todo un desafío y creo que va a haber algunos tipos de problemas con relación al plazo de tiempo en el cual puede desarrollarse la afiliación post-mortem, porque hay circunstancias, ¿no? Que se conocen, ¿no? De mujeres que deciden conservar en los óvulos congelados, porque, bueno, pues prevén que puede haber algunas enfermedades que limiten la procreación, pero establecer ese plazo que han puesto que es tan corto, no sé qué tan asequible puede ocurrir, que pueda significar para los casos de las mujeres cubanas, ¿no? Que tengan que estar contando el calendario para poder hacer efectivo la fertilización, ¿no? Pero en general, además veo, ¿no? Y he estado siguiendo las noticias en los medios, en las redes, porque lo he visto participando activamente en las distintas provincias cubanas, discutiendo el Código de las Familias. Un hecho a resaltar es la gran convocatoria para que se difunda el contexto, ¿no? Para que haya la mayor legitimidad normativa de un cuerpo de avanzada, ¿no? Eso, por ejemplo, es un gran ejemplo que también deberíamos seguir nosotros, ¿no? Porque cuando uno hace una difusión mayor de proyectos legislativos, es mejor porque logra la aceptación y la conciencia de todos los sectores sociales, jurídicos, institucionales, hasta religiosos, que pueden verse comprometidos inclusive, ¿no? Con interiorizar estos nuevos avances normativos. Siendo así, agradezco la invitación al Colegio de Notarios de Lima por
invitarme a participar en este panel. Quiero expresar asimismo mi felicitación por este 55 aniversario en la persona del doctor Carlos Ernesto Becerra Palomino. Y bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Nuestro agradecimiento al doctor Leonardo Pérez Gallardo por su exposición. Hace unos días estaba asistiendo a la ceremonia de incorporación a la Corte Suprema de la autora Emilia Bustamante y los comentarios a partir de su intervención es algo que quisiera compartir. Muy puntual, sabemos todos que la Corte Suprema tiene hoy 6 nuevos magistrados y el compromiso que manifestaron, y entre ellos la autora Bustamante, es intentar cambiar la imagen que a veces las partes negativas es la que queda en la retina, y eso fue un tema muy comentado en esta intervención. Que nosotros, en lo particular, tenemos mucho tiempo que nos conocemos, pero es para nosotros especialmente importante la presencia de una magistrada del más alto nivel de la Corte Suprema aquí en el Colegio de Notarios. Pero además, también porque vamos a seguir con mucha atención ese cambio de imagen de la Corte Suprema en la que también nosotros tenemos un compromiso especial. Felicitaciones por la ponencia, por la claridad y también para continuar con estos temas aquí en el colegio, igualmente a disposición del Poder Judicial si que en algún momento somos convocados. Gracias, Emilia, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, doctora. Permítame darle mi libro, está prologado por Leonardo. El honor de dar fe. Estamos a sus órdenes, le agradecemos muchísimo por su presencia. Y bueno, como dice Mario, estamos a disposición y Leonardo también. Podemos hacer algunas cosas conjuntas entre notarios y jueces, ¿no? Vamos a contar con usted. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias. Muy amable, doctora. Un aplauso, por favor. Ahora le pedimos al doctor Eugenio Gil que pase, por favor. Gracias.